Hola compañeros, bien, en esta clase lo que vamos a ver es cómo crear la estructura de datos vector. En anteriores clases vimos cómo podíamos crear la estructura conjunto, la cual, como les comenté aquella vez, trabajamos con una estructura tipo vector para almacenar los datos que va a tener cada conjunto. En esta ocasión vamos a estar trabajando de forma directa con un vector. Para esto tenemos que crear la clase de vector primeramente. Bien, así que como ya saben, para crear un nuevo proyecto vamos a trabajar con formulario como lo venimos haciendo. Así que para eso nos vamos acá en la pestaña que dice File y seleccionamos la opción New y escogemos esta opción de acá que dice Windows BCL. Y con eso se me crea el proyecto de C++ Builder, el proyecto de formulario. Bien, vamos a esperar. Bien, ya está. Bien, ahora necesitamos crear un archivo de cabecera para poder crear nuestra clase dentro de ese archivo. Así que para esto nos vamos aquí a Individual Files, archivos individuales, y creamos lo que es este archivo, header file, ese ya. Y aquí le pueden cambiar ustedes el nombre para que pueda tener un nombre en relación de lo que, qué es lo que vamos a programar dentro de ese archivo. Como les comenté, yo voy a crear el la estructura vector dentro de este archivo, así que le voy a cambiar el nombre a vector.h, ¿ya? Vector.h. Bien, una vez cambiado el nombre, como recordarán, se tiene que mantener la extensión .h. Bien, también le pueden cambiar el nombre de su proyecto, ¿no? Aquí el nombre de su proyecto le pueden poner, le dan clic derecho, rename, y le ponen, no sé, vectores igualmente le puedo poner, ¿no? O cualquier nombre que ustedes vean conveniente. Y bien, entonces dentro de este archivo .h van a crear lo que es su clase vector. Y dentro de este otro, como ya saben, son los archivos que tiene el formulario, que el cual vemos que este es el archivo que contiene el diseño del formulario y esta vendría a ser el archivo en donde se tiene la clase del formulario y esto en donde se tienen los métodos desarrollados del formulario o también conocido como la parte de los eventos del formulario. Así que nos vamos aquí en la opción, bueno, acá en el archivo vector.h, que es en donde vamos a crear nuestra clase. Seguramente ustedes ya programaron antes con clases vectores. Ya hicieron una clase vector tal vez, así que vamos a estar repasando eso ahora. Vamos a crear la clase vector. Bien. Vamos a tener la parte privada de la clase y la parte pública, como ya saben. En la parte privada tenemos que crear los atributos que tiene la clase. Bien, aquí vamos a trabajar con un arreglo de caracteres, no, perdón, con un arreglo de datos enteros, mejor dicho, con un arreglo que nos va a servir para almacenar en cada posición que tiene ese arreglo un dato correspondiente a un dato en una posición del vector. Así que aquí vamos a crear un arreglo de datos enteros con el nombre de B y esto va a tener una extensión de hasta 1000 posiciones, ¿ya? Ustedes también pueden crear lo que es una variable fuera de la clase que sea de tipo constante, ¿ya? Que sea entero de tipo constante y que esta sea la longitud máxima que va a tener el vector. Aquí le pueden poner que va a tener como longitud 1000, al igual que esto. Y aquí le pueden colocar de que la longitud máxima va a ser la variable que tienen creada aquí, que tiene este valor. O como también le pueden colocar de forma directa que va a tener como longitud máxima 1000 posiciones. De la otra forma se puede hacer, ¿ya?
Y después vamos a crear una variable tipo entera que va a ser el índice, el cual va a ser para que nosotros podamos añadir datos y que el índice se va a incrementar cada vez que añadamos un dato para nuestro vector. Ya, índice en un principio va a estar en 0 y conforme le vayamos añadiendo datos para nuestro vector, índice se va a incrementar un 1. Y al final índice va a guardar la información de cuántos datos tenemos en el vector. Así que para eso nos va a servir nuestro atributo índice. Este va a ser el arreglo de entero para almacenar lo que es los datos que va a tener nuestro vector, y este va a ser el n tamaño. Bien, índice va a ser como el tamaño que va a tener el vector, ya, tamaño del vector. Bien, aquí tenemos que crear lo que es el constructor de la clase. Lo vamos a declarar ahí. ¿Y qué más vamos a hacer? Bien, este vector lo vamos a crear por defecto, ya. No vamos a ingresar ningún dato por parámetro. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a programar de una vez lo que es el método que nos va a permitir añadir datos para nuestro vector, el cual le vamos a poner como nombre setElement y que va a ser de tipo void setElement elemento, para que se entienda mejor, que nos va a permitir capturar un elemento para una posición de nuestro vector. Bien, y aquí va a ir el dato de tipo entero que se va a almacenar en esa posición del vector que tengo. Aquí va a ir el dato, ¿ya? Bien, también vamos a tener un método que nos va a retornar el valor que se tiene en una determinada posición de nuestro vector. Bien, como estamos trabajando con un vector de enteros, entonces nuestro método getElemento tiene que retornar también un dato tipo entero, porque estamos trabajando con datos enteros para nuestro vector. Entonces ponemos que este método nos va a retornar un entero y que va a tener como nombre getElemento. Nos va a retornar un dato en una posición. Bien, ahora vamos a desarrollar todo esto. Como ya saben, estamos trabajando fuera de la clase, ¿no es cierto? Bien, ahora sí. Tenemos que vincular con la clase 4 puntos y así, ¿no? Así. Ya. Ahí. Bien. ¿Cuál va a ser la lógica que va a tener nuestro método setElemento? Como les comenté, setElemento nos va a permitir añadir un dato para cada una de las posiciones del vector, comenzando a partir de la posición 0. ¿Está bien? Entonces esto lo vamos a hacer así, de esta forma. Cuando llamemos a este método, vemos que le estamos pasando un dato por parámetro. Ese dato que le pasemos va a ir a la posición que le corresponde del vector, a la posición índice, ¿ya? Esto quiere decir de que la primera vez que hagamos el llamado a este método, vamos a pasarle este dato al vector en la posición, al dato del vector en la posición índice, es decir, en la posición 0, ¿no? Porque nosotros vamos a definir acá que índice va a comenzar en 0. Va a comenzar en 0, ¿ya? Aquí, eso me faltó. Índice va a comenzar en 0. Bien, de esta forma vamos a añadir primero para la posición 0 y después índice se va a incrementar en 1. De tal forma que cada vez que llamemos a este método setElemento nos va a permitir añadir un dato para cada una de las posiciones del vector, comenzando de la posición 0. La primera vez que llamemos a este método vamos a añadir este dato a la casilla 0 de nuestro vector. Cuando volvamos a añadir cuando volvamos a llamar a este método, vamos a añadir el dato que le estamos pasando por parámetro a la segunda posición de nuestro vector.
está bien, y así sucesivamente hasta cuántos datos añadamos a nuestro vector. Si le añadimos 100 datos, pues eso significa de que nuestro vector también va a tener 100 casillas con datos, ¿ya? Bien, por eso es que índice se incrementa cada vez en 1 para después añadir el siguiente dato a la próxima posición. Bien, ahora vamos a desarrollar lo que es el método getElemento. ¿Y cuál es la lógica que tiene este método? Este método lo que va a hacer, como les dije, es retornar el valor que se tiene en una casilla del vector. Bien, vemos que la posición de la cual queremos extraer el dato que se encuentra en nuestro vector ingresa por parámetro. Así que esa posición que le pasemos por parámetro tiene que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Por ejemplo, de que esa posición tiene que estar dentro del rango de los datos que tiene mi vector, ¿ya? Por ejemplo, si mi vector tiene 5 datos, yo no puedo ponerle aquí de que quiero extraer el dato de la posición 10, por ejemplo. No. ¿Por qué? Porque mi vector tan solamente tiene 5 posiciones, tiene 5 datos, ¿no? Si aquí yo le pongo que quiero extraer el dato en la posición 10, pues el programa me va a dar error porque ese dato no existe, ya que excede la dimensión que tiene mi vector. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a poner una condición para controlar eso. Si la posición es mayor o igual a 0 y la posición es menor a índice, significa de que yo puedo retornar ese dato, ¿no? Puedo retornar ese dato. Así que voy a retornar el dato de mi vector en la posición que le paso por parámetro, porque es una posición permitida, ¿ya? Las posiciones permitidas van de 0 hasta menor a índice. ¿Está bien? Claro, porque estamos comenzando con 0, ¿no es cierto? Si estaríamos comenzando con 1, iría hasta menor o igual a índice, pero como comenzamos con 0, va a ir hasta menor a índice. Y aquí vamos a poner, bien, si esta condición no se cumple, entonces por el else, aquí también podemos programar. Aunque si lo dejamos así, también va a funcionar. Pero aquí vamos a decirle que nos retorne menos 1, ¿ya? Para que nos demos cuenta de que la posición que estamos pasando por parámetro está fuera de rango, ¿ya? Podemos retornar menos 1 y aquí podemos poner un mensaje también, un show message, que nos diga de que la posición está fuera del rango, ¿ya? Pero eso, bueno, lo vamos a poner. Show message, aquí le ponemos fuera de rango, ¿ya? Bien. Y por el momento esos son los métodos que tenemos. Bien, vamos a programar todo esto en nuestro formulario ahora. Bien, a ver, aquí vamos a trabajar, aquí podemos trabajar con un tedit para mostrar los datos que yo estoy poniendo a mi vector. Pero ya trabajamos de esta forma con conjunto, ¿no es cierto? Así que hacerlo de la misma forma sería un poco muy repetitivo, ¿no? Así que sería mejor hacerlo de una forma distinta. Así que para esta ocasión vamos a crear lo que es un componente conocido como string, ¿ya? Que se encuentra en la categoría de adicional. ¿Ya? ¿Ya? Bien, ¿cómo lo vamos a configurar? Lo vamos a configurar de la siguiente forma. Aquí en las propiedades que tiene este componente, primeramente le vamos a cambiar el nombre. Este va a ser nuestro string sgVector. Ustedes le pueden poner cualquier nombre. sgVector, sgVector. Ya. Bien. Ven de que esto es algo así como una tabla de Excel, ¿no es cierto? Tiene filas y tiene columnas y vemos que eso forman casillas. Prácticamente es una matriz esto, ¿no? Así que nosotros vamos a trabajar
con esta tablita, pero en este caso nosotros no necesitamos tener más de una fila, ¿no? Ya que es un vector y un vector tan solo tiene una fila, así que aquí vamos a modificar, vamos a decir de que la cantidad de fila que la encontramos aquí en row count, si no me equivoco, row count, esto le vamos a poner que voy a trabajar con una fila. Y las columnas también la vamos a poner en una, ¿ya? ¿Por qué en una? Porque esto después lo vamos a hacer de que mediante nuestro código carguemos las columnas que queramos, las casillas que queramos, aquí y aquí, digamos, aquí y así, dependiendo de cuántos datos ingresemos a nuestro vector. ¿Está bien? Cada vez que ingresemos un dato, vamos a hacer que nuestra string se actualice para que nos muestre los datos actualizados. Bien. Aquí también podemos modificar el tamaño que tiene la casilla. Y eso lo podemos hacer en donde es en default. Si no me equivoco aquí, default call width. Ancho de columna por defecto. Vamos a decir que el ancho de columna por defecto sea de 35. Y el ancho de columna, perdón, el ancho de fila, el alto de fila por defecto va a ser 35 igual, para que tengamos un cuadradito, ¿ya? Bien, esto lo hago más pequeño. Así, ya. Y este va a ser mi vector número 1. Aquí le vamos a poner un label, un vector número 1. Vector A le vamos a poner. Este va a ser mi vector A. Le podemos hacer más grande esto, ¿no? Aquí en font presionamos los tres puntitos, le podemos cambiar el tamaño a la letra, le ponemos 14 y ya se hace más grande, ¿no? Ustedes, por supuesto, esto pueden hacerlo como quieran, ¿no? Pueden ponerle que sea negrita, pueden cambiar el tipo de fuente, pueden cambiar el color, pueden, no sé, muchas cosas pueden hacer. Ya, listo. Bien. Ahora nos falta un botón mediante el cual nosotros podamos añadir datos para nuestro vector, ¿no es cierto? Y también nos falta lo que es una cajita de texto o un TEDIT con el cual podamos añadir datos. Ya, aunque también después podemos ocupar otro componente también para añadir datos, para hacerlo un poquito mejor, pero por el momento vamos a ocupar un TEDIT. Este TEDIT le vamos a cambiar el texto que se muestra, vamos a dejar vacío en blanco, vamos a cambiar el nombre. Este va a ser nuestro dato. Y aquí. Bien, al botón. ¿Qué hacemos con el botón? Le vamos a cambiar el texto, le vamos a poner ingresar como texto. Bien, y ahora sí. Vamos a activar el evento onClick de este botón dando 2 veces clic sobre él. Clic izquierdo, por supuesto. Y aquí vemos que nos lleva al evento onClick del botón que tenemos para ingresar los datos. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Primeramente tenemos que trabajar con nuestro archivo vector.h, ¿no? Claro, porque ahí tenemos creada nuestra clase, ¿no? Tenemos que incluir ese archivo para que podamos trabajar con la clase que tenemos creado dentro del archivo vector.h. Vemos que tenemos creada la clase y también tenemos los métodos desarrollados dentro de este mismo archivo. Así que tenemos que incluirlo. Bien, así que aquí lo incluimos vector.h. Correcto, ahora sí, aquí lo que vamos a hacer es, bien, una vez que ya tenemos incluido ese archivo, vamos a crear objetos de la clase vector aquí ya. Bien,
Recuerden que nuestra clase está creada aquí, ¿ya? Como vamos a crear objetos de esta clase, ustedes ya saben cómo crear objetos, ¿no es cierto? Creamos un objeto poniendo primero el nombre de la clase y después el nombre que va a tener ese objeto. Aquí yo le voy a poner, este va a ser mi objeto A, el objeto vector A. Bien, y aquí ¿qué vamos a hacer? Bien, aquí lo que vamos a hacer es que cuando demos cuando demos un clic sobre el botón del formulario, sobre este, vamos a llamar al método setElemento y le vamos a pasar lo que ingresemos en esta caja de texto, en este, ¿ya? Y eso va a ser para nuestra vectora que acabamos de crear. Entonces, yo voy a guardar primeramente el dato que ingrese en la caja de texto. En el tedit lo voy a guardar en una variable tipo string. No, tipo entero tiene que ser, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro método setElemento recibe un dato tipo entero, porque estamos trabajando con un arreglo de enteros para nuestro vector. Así que tenemos que hacerlo de esa forma, ¿ya? En una variable tipo entero que se va a llamar dato, pueden ponerle cualquier nombre, vamos a capturar el texto que ingresemos en el tedit para ingresar dato. Bien, recuerden que ese tedit tiene como nombre eDato, ¿ya? Entonces, eDato, y aquí hacemos el llamado a la propiedad text que nos devuelve el texto que ingresamos en esa caja de texto, en ese tedit. Bien, como nos está devolviendo un dato tipo texto, es decir, una cadena de texto, un string, y vemos que aquí tenemos una variable del tipo entero, tenemos que realizar una conversión para que haya una compatibilidad en cuanto a los datos. Entonces aquí vamos a convertir de string para entero, y eso lo hacemos con esta función strtoin, que nos permite convertir un dato tipo string a un dato tipo entero, porque como ya les expliqué anteriormente, aquí nos va a dar una incompatibilidad en cuanto a datos. ¿Por qué? Porque text devuelve string y mi variable dato es del tipo entero, entonces no se van a poder igualar, ¿ya? Así que por eso es que tenemos que convertir a un tipo de dato similar para que no exista incompatibilidad. Bien, una vez que tengo almacenado lo que ingrese en el texto en mi variable dato, se lo voy a pasar a mi vector mediante el método setElemento. Le paso el dato. Ahora sí, vemos que setElemento, como le mostré, recibe un dato tipo entero por parámetro, así que vemos que el dato cumple de que tiene que tener el mismo tipo de dato que ingresa en la declaración del método, así que está bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, como les comenté, ahora por lo pronto ese dato ya lo tenemos almacenado en el vector. Es decir, ese dato, si es que yo lo dejo así, programado esto, ya me estaría guardando el dato que ingrese en esa caja de texto para el vector A. Ya me estaría guardando ese dato. Pero ahora yo quiero poder visualizar ese dato, porque de nada sirve de que ese dato se lo guarde en mi vector si al final no lo puedo ver, ¿no? No puedo comprobar si es que ese dato realmente se guardó. Así que tengo que hacer posible de que el programa me muestre ese dato. Y para eso vamos a ocupar nuestro método getElemento, ¿ya? Y aquí vamos a trabajar con el string grid. ¿Para qué? Para que yo pueda visualizar los datos que ingrese para ese vector en este componente string grid, ¿ya? Así que eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Esto está un poquito complejo, va a requerir un poco de código, pero lo vamos a hacer. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es, primeramente, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a crear un for, ¿ya? Vamos a crear un for con el cual vamos a recorrer los datos que tenga nuestro vector, ¿ya?
cada vez que ingresemos un dato, vamos a hacer de que esos datos que ingresemos en el vector se nos recarguen para nuestro string grid. ¿Está bien? Se nos recarguen para nuestro string grid. ¿Ya? Entonces aquí vamos a crear un vector que su contador va a iniciar en 0 y va a ir hasta la dimensión que tenga el vector. Es decir, hasta índice, pero vemos de que índice es de tipo privado. Yo no puedo acceder al valor que tiene ese atributo porque es de tipo privado. Para poder acceder al valor que contiene ese atributo, tendría que crear otro método con el cual yo pueda acceder a ese valor que tiene el atributo índice. Así que voy a hacer eso, ¿ya? Voy a crear aquí el método de tipo entero que me va a retornar un dato tipo entero porque el atributo índice tiene un dato de tipo entero también. Y este método se va a nombrar getIndice, ¿ya? Y este método tan solamente me va a retornar el valor que tiene mi atributo índice. Así que, como es un método que no tiene mucha lógica, que tan solamente tiene una línea de código, lo puedo hacer dentro de la clase, ¿ya? También se lo puede desarrollar dentro de la clase, siempre y cuando, digamos, el método que vamos a desarrollar sea un método cortito, un método pequeño. Como es un método pequeño que consta de tan solamente retornar un simple valor, entonces lo vamos a desarrollar dentro de la clase, de esta forma. Vamos a decir de que esto simplemente nos retorne el valor que tiene nuestro atributo índice, de esta forma. Y con eso ya tendríamos hecho nuestro método getIndice, ya que solamente necesitamos de que ese método nos retorne el valor que tiene nuestro atributo índice. Bien, entonces aquí vamos a hacer el llamado a getIndice. Ahora sí ya tenemos acceso al valor que tiene nuestro atributo índice. Aquí vamos a decir de que el contador i se incremente en 1 cada vez que dé un ciclo por este for. Bien, ¿qué más necesitamos aquí? Bien, lo que yo estoy haciendo aquí es recorrer todos los datos que tiene mi vector A para pasarlo al string grid, al componente string grid. El componente string grid tiene lo que es dos campos, tiene el componente string grid. Tiene dos posiciones, por así decir. Una posición para fila y una posición para columna. Porque como vieron, este componente es un componente tipo string. Tiene fila y tiene columna. Es así como una tabla de Excel, ¿ya? Así que como tiene esas dos posiciones, para poder acceder a un valor que contiene ese string grid, nosotros vamos a trabajar simplemente con la posición de columna, ¿ya? Porque vamos a cargar los datos de forma horizontal. Entonces, cada vez que recorramos los datos que tiene nuestro vector A, lo vamos a pasar para nuestro string grid, para de esta forma poder hacer de que los datos que tengo en mi vector se puedan mostrar en el componente string grid, para que yo los pueda ver. Entonces aquí vamos a decir que nuestro componente, recuerden de que nuestro componente string grid se llama ESG vector, ¿no es cierto? ESG vector. Y aquí vamos a acceder a la propiedad cells. Ya la propiedad cells tiene dos posiciones, como les comenté. La primera posición es para la columna y la segunda es para la fila, ¿ya? Normalmente nosotros trabajamos con matrices, digamos, cuando creamos la clase matriz, por ejemplo, en programación 2, la primera posición hace referencia a la fila y la segunda hace referencia a la columna. Pero en este caso, este componente recibe la primera posición para la columna y la segunda es para la fila. ¿Está bien? Así que aquí vamos a decir que la columna va a ser la que es estática, perdón, la que es dinámica, mejor dicho, porque las columnas se van a crear, ¿no es cierto? Así que aquí vamos a decir, bien, las columnas va a ser i, porque es la que se va a ir recorriendo dependiendo de cuántos datos tengamos en nuestro vector. Por ejemplo, a ver, para que se entienda un poco mejor, voy a abrir aquí Pine. Bien,
Estos son los datos que yo tengo en mi vector. Por ejemplo, yo inserté el dato 5, el 10, el 2, ya. Esos son los datos que tengo dentro del vector. Y ahora tengo lo que es este componente string que es así, ¿no es cierto? Así es el componente string. Así, ¿no? Bien. Entonces lo que yo voy a hacer es que, como les comenté, vamos a trabajar con las columnas que van a ser las que se van a ir recorriendo, las que van a ser dinámicas, por así decir. Y la fila va a ser estática. Como ven aquí, tan solamente tengo una fila, ¿no? Tengo una fila. La fila 0 sería en este caso. ¿Ya? Siempre va a ser la fila 0 porque ven, porque como ven solamente tengo una sola fila, ¿no es cierto? Tengo una sola fila, aquí lo pueden ver, una sola fila. ¿Ya? Y las columnas son las dinámicas. Esta vendría a ser la columna 0, la columna 1, la columna 2. ¿Ya? Y estos datos, lo que voy a hacer aquí es que la columna, que es la primera posición, sea i para que se vaya recorriendo conforme cuántos datos tenga en el vector. Por ejemplo, aquí en este caso yo tengo mi vector que tiene 3 datos. Entonces, tendría que recorrer 3 columnas que tiene mi string grid, ¿ya? Que tiene mi string grid. Entonces, cuando recorra por columna, los datos que tiene mi vector se los voy a pasar a cada una de las columnas de mi string grid, a cada una de las filas, pero, perdón, a cada una de las celdas que tiene el string grid, ¿ya? A cada una de las celdas que tiene el string grid, pero siempre las columnas van a ser las dinámicas, siempre van a ser las que se van a incrementar. La fila siempre va a ser una. Es decir, este 5 lo mostraría acá, el 10 lo mostraría acá y el 2 lo mostraría acá. ¿Por qué? Porque mi vector yo voy a tener el 5 en la posición 0, el 10 en la posición 1 y el 2 en la posición 2. Así, ¿ya? Bien. Y esto, como les dije, fila va a ser siempre 0. Primero es columna y después fila. Y aquí vamos a decir de que le pase lo que es el elemento, así que para esto vamos a acceder al método getElemento y le vamos a pasar por parámetro la posición i, ya la posición i, porque estamos recorriendo hasta el índice que tiene nuestro vector, ¿ya? Bien. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, bien, bien, bien. Antes de que recorramos el for, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, dimensionar nuestro string grid dependiendo de cuántos datos tengamos en nuestro vector, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nuestro vector, aquí en este caso, nuestro vector tiene 3 datos, ¿no? Eso significa de que índice tiene como valor 3, ¿no? 3, ¿ya? Índice tiene como valor 3. Bien, así que el valor que tiene el índice se lo vamos a pasar para decirle cuántas columnas va a tener nuestro string grid. Acá en este caso vemos de que las columnas que tiene igual son 3. Aquí en este caso vemos que se va a comenzar a recorrer las columnas a partir de la posición 0. Pero la dimensión de las columnas sería 3, ¿ya? Entonces, el valor que tiene índice se lo vamos a pasar para columnas, para decirle cuántas columnas también tiene que tener nuestro string grid. Y eso lo vamos a hacer aquí. Aquí vamos a decir bien, sg vector, para poder mostrar los datos que tiene mi vector A, tiene que tener como call count lo que tiene la cantidad de datos que tiene mi vector A, la cual se encuentra almacenada en el atributo índice. Y aquí vamos a acceder al método getIndice que nos retorna
el valor que tiene el atributo índice. Bien, ahora sí, ahora sí. Bien, creo que sí, sí, sí. A ver, hasta ahí puede funcionar. Vamos a ver. Vector, ya, listo. Y después, ¿qué vamos a hacer? Nada más, nada más. Vamos a ver si hasta ahí funciona ya. Cada vez de que nosotros añadamos un dato para nuestro vector, lo que va a pasar es que se va a dimensionar de cuántos datos tenga, le va a pasar, por ejemplo, los datos que tengo en mi vector A. Cuando yo ingreso un dato para mi vector A, mi vector A va a tener como índice tan solo uno, ¿no? Tan solo uno. Así que aquí en el string vector me va a imprimir solamente un dato. A la segunda vez de que yo le vuelva a añadir otro dato, aquí entonces índice va a tener como valor 2. Así que aquí va a recorrer nuevamente los dos datos que tenga mi vector A y los va a pasar a mi string para que yo los pueda ver. Y ese proceso se va a repetir cada vez que yo inserte un dato para mi vector. Es decir, cada vez que yo inserte un dato para el vector, se van a volver a cargar los datos y se van a volver a pasar al string grid. De tal forma que cada vez que yo ingrese un dato, el string grid se va a actualizar también. A eso me refiero. Bien, vamos a ver. Vamos a ver si ya funciona hasta ahí el método. Bien, dice que tengo un error. Vamos a ver por qué. Ah, ya. Esto me faltó aquí. Los paréntesis que cierran a los métodos, ¿no? Cuando hago llamado a un método tiene que cerrar siempre en paréntesis. Bien. Bien, vamos a insertar el dato 2. Y ven de que el dato 2 que ingresé se acaba de mostrar en mi string, ¿no es cierto? Vamos a ingresar el dato 3. También se muestra. Dato 5 también se muestra. El dato 10 también. Y así sucesivamente. Bien. Acá me faltaría crear lo que es un método que me permita limpiar los datos, ¿no es cierto? Vamos a crear eso ahorita ya. Vamos a crear un botón que me permita hacer eso. Y también sería un método, ¿no es cierto? Sería un método igual que me permita borrar los datos que tengo en el vector. Eliminar los datos sería, ¿no? Ponerlos a un... A ver, creo que bastaría con definir de que el vector tiene como dato 0. Aunque pienso que no sería muy necesario. Pero sí sería bueno de que... Ah, bien, ya tengo la solución, creo. Bien, bien. Vamos a crear un método que nos permita limpiar los datos, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer como hicimos también con otras clases. Ahorita lo van a ver. Bien, este método va a ser de tipo void. A ver. O de tipo... Bien, lo podemos crear aquí como también lo podemos crear directamente acá. Ya. También lo podemos hacer así. A ver, para no hacerlo muy complicado, lo vamos a hacer directamente en el formulario con un botón.
¿Está bien? Vamos a hacer así. Bien, entonces vamos a hacer de una vez eso. Vamos a crear un botón que nos va a permitir eliminar todo eso ya. A ver, para este caso vamos a trabajar mejor con un menú, ¿ya? No vamos a trabajar con botones porque a veces creamos muchos botones y nuestro formulario parece no sé qué cosa, parece con muchos botones creados. Así que vamos a trabajar con un componente main menú. Arrastramos uno de esos componentes, damos doble clic sobre el mismo y aquí vamos a crear una pestaña. Esta va a ser mi pestaña de funciones. Voy a tener otra pestaña de procedimiento. Bien, así. Y aquí en procedimiento voy a tener lo que es un método eliminar. ¿Ya? Eliminar. Que va a permitir de que los datos que yo tenga en mi vector los elimine. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a eliminar los datos. Bien, entonces aquí vamos a poner como opción aquí eliminar. Y aquí vamos a hacer el llamado al evento onClick de esta opción, de esta pequeña opción. Para activar ese evento lo activamos como activamos en un botón, el evento onClick, dando 2 veces clic sobre el mismo. Así. Bien, cerramos esto. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo objeto de la clase vector, como antes hicimos, ¿no? Vamos a crear un objeto de la clase vector, el vector X. Bien, y aquí vamos a decir de que el vector A, a ver. Bien, esto nos va a servir para cada vector en específico, ¿no? Para un vector en específico. Bien, bien, aquí vamos a trabajar con A nomás. Después ustedes lo pueden perfeccionar esto creando un botón para cada vector, para eliminar los datos de cada vector. O también pueden hacer de que crean una pestaña aquí. Crean una pestaña que diga eliminar y después crean opciones para eliminar los datos de A, de B o de C. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar con vector A. Y lo que vamos a hacer es que vector A va a ser igual a X. ¿Ya? Bien, como estamos creando un objeto nuevo aquí, ven que estamos creando un objeto nuevo, un objeto totalmente sin nada, porque cuando creamos un objeto nuevo y no le estamos añadiendo datos ni nada, ¿no ve? Y aquí lo estamos igualando este otro vector que en este caso cuando queramos, digamos, nosotros hacer el llamado a este evento para poder eliminar los datos que tiene el vector A, lo vamos a hacer igualando este a ese nuevo objeto vector. Como este objeto vector X no tiene nada, entonces cuando lo iguale con X, cuando iguale A con X, se van a perder todos los datos que yo tenga en A. Bien, tan sencillo como eso lo podemos hacer. Vamos a intentar nuevamente. Ya, bien. A ver, voy a ingresar datos. 25, 30, 10. Bien, y vamos a eliminar. Bien, al parecer no se muestra aquí, ¿no? Pero vamos a ingresar un nuevo dato, el 1. Y ahora ven de que me aparece, ¿no? Ahora faltaría crear un evento que me permita actualizar los datos. Actualizar los datos, o mejor dicho, eliminar los datos que yo tenga en mi vector. No, perdón, en mi string Greek, mejor dicho. En mi string Greek, al momento de que yo pueda, bueno, de que yo haga un cambio sobre los datos que tenga en mi vector, para que de la misma forma
mi string rect se actualice de acuerdo a eso, ¿ya? Así que podemos hacer ese método que nos permita borrar todos los datos que tiene el string rect para que me lo muestre cero, tal cual como podría tener mi vector. Como también nosotros podemos encapsular esta línea de código acá. Recuerden que esta línea de código nos permite pasar los datos que tengo en mi vector, nos permite pasar los datos que hay en un vector hacia el componente string rect para que yo pueda ver los datos que hay en el vector en mi formulario, en el string rect que tiene el formulario. Entonces podríamos crear ese método, encapsular todo esto en un método que tenga como nombre imprimir datos. Así que vamos a hacer eso mejor, ya. Nos vamos aquí en unit1.h y en la clase del formulario, recuerden, esta es la clase del formulario, unit1.h. Si ustedes le cambian el nombre a esto, por ejemplo le ponen formulario, entonces esto va a aparecer como formulario.h. Entonces aquí en la parte pública vamos a crear eso. Vamos a crear un método que de tipo procedimiento y le vamos a nombrar imprimir datos. Imprimir datos. ¿Y qué necesitamos? Bien, ven de que aquí en esta línea de código necesitamos el nombre del vector y el nombre del string rect y el nombre del vector. El objeto string rect y el objeto vector. Solamente esos dos, ¿no? Porque ven de que i está dentro del for y después no hay nada más. Solamente eso. Así que vamos a ocupar esos dos. Vamos a ocupar el objeto vector que entra por parámetro, que le vamos a poner x, cualquiera. Y el objeto string rect, t string rect, como indica su nombre. Aquí está, t string rect, ¿no? Ese es el vector. Este tiene que ser un objeto de esta clase, de la clase t string rect, y este va a ser y. ¿Ya? Y esto lo vamos a copiar, copiamos el encabezado del método y lo vamos a desarrollar dentro de los eventos. Lo podemos desarrollar aquí abajo de todo. Y aquí tenemos que vincular con la clase del formulario, como se hace también con las clases que nosotros creamos. De la misma forma se hace con esto. Bien, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esta línea de código. Bien, vamos a copiar esto. ¿Y qué nos faltaría aquí? Simplemente cambiar nombre. SG vector ahora va a ser y, ¿no? Va a ser y A va a ser X. A va a ser X, va a ser X, va a ser X. Y eso nomás. Bien. Ahora aquí eliminamos esto y hacemos el llamado al método imprimir datos. Le pasamos por parámetro primero el vector, vector A, y segundo el string rect que tiene como nombre sg vector. Bien, y aquí ya me mostraría los datos ya. Lo mismo que hacía antes va a ser lo mismo que hacía antes, porque ahora estoy haciendo el llamado a este método, ya que como ven tiene la misma lógica que estaba programada acá. Ahora lo que vamos a hacer es que cuando yo presione la opción eliminar, también se vuelvan a imprimir los datos, ya, se vuelvan a imprimir los datos aquí, para que cuando yo presione esa opción me muestre los datos eliminados del vector. Bien, aparece ahí un error, vamos a ver por qué. Ya sé por qué. Aquí. Esto tiene que ser, el string rect es de tipo puntero. Así que esto va con asterisco siempre, porque como ven aquí, los objetos del formulario son punteros. Comienzan con asterisco. Recuerdo que una vez les expliqué qué significaban los punteros. Los punteros son variables que se almacenan en memoria. ¿Ya? Ese es un concepto que se tiene acerca de los punteros. Bien, y aquí también haría falta, ¿no? En string rect, aquí. Bien, ahora sí.
Bien, vamos a insertar datos, el 1. Bien, que funciona de la misma forma, ¿no? Funciona de la misma forma. Y ahora cuando elimine, se va a eliminar esto porque voy a volver a imprimir los datos. Esa línea de código ya lo aumenté en mi método, bueno, en el evento de la opción eliminar. Bien, al parecer este no me está eliminando. Vamos a ver por qué. Eso, si no me equivoco, es porque aquí me faltó configurar esto. Aquí me faltó de que esta primera casilla sea, a ver aquí, creo que es aquí donde es. Bien, chicos, al parecer todas las propiedades del string grid están bien, solamente que tenemos un problema cuando queremos eliminar todo, todo nuestro vector. Y ven de que el último, bueno, el primer dígito, el primer dato que se encuentra en la primera casilla, el dato que se encuentra en la primera casilla, vemos que se sigue manteniendo. Vamos a ver, bien, aquí le doy clic en la opción eliminar que llama a mi evento eliminar y vemos de que el dato en la primera casilla se sigue manteniendo. Pero si es que yo vuelvo a insertar un dato para mi vector, por ejemplo el 5, van a ver de que esto que tengo acá se va a cambiar por el 5. El 25 se va a cambiar por el 5. Porque los datos ya fueron eliminados del vector. Solo que aún se mantienen en la parte gráfica que tiene el string grid. Pero del vector ya fueron eliminados esos datos del vector. Bien, como pueden ver, eso pasa, como les comento. Así que lo que vamos a hacer es que, bien, como el problema lo tenemos en el string grid, vamos a hacer de que ese dato que se encuentra en la primera posición del string grid, en la posición 0 que tiene el string grid, se nos ponga vacío, ¿ya? Se nos ponga vacío. O sea que lo vamos a igualar a una cadena vacía, a un carácter vacío, o a una cadena vacía, mejor dicho. Y eso lo vamos a hacer en nuestro método imprimir. En imprimir lo hacemos o en eliminar. En imprimir lo vamos a hacer. Vamos a hacer de que cuando queramos nosotros imprimir todos los datos, cuando queramos pasar los datos de nuestro vector x que entra por parámetro, antes de que pasemos todos los datos, vamos a decir de que el dato que tengamos en la casilla 0 del string grid se ponga en cadena vacía. De esta forma, ya de esta forma vamos a trabajar eso. Bien, vamos a decir que y vamos a acceder a la celda 0, a la celda que está en la columna 0, en la fila 0, es decir, a la primera celda, y vamos a decirle que lo ponga en cadena vacía para que ya no me muestre ningún dato sobre esa celda, porque eso es lo que pasa. Lo que pasa es que ese dato se sigue mostrando, ya se sigue mostrando porque índice al ser 0 se iguala con colcon, que establece también de que tiene solamente una columna. Y lo que pasa es que como se están eliminando los datos del vector y no así los datos que están en el string grid, entonces los datos en el string grid se siguen mostrando solamente en la primera celda. ¿Por qué? Porque la primera celda siempre se muestra en el string grid. Como ven aquí, la primera celda siempre se muestra. Siempre tiene que tener por lo menos una celda nuestro componente string grid. No puede estar sin ninguna celda. Siempre tiene que tener por lo menos una. Así que esa es la que está capturando ese valor de más que debía no mostrarme porque estoy eliminando todos los datos que tiene el vector. Así que vamos a ver si con eso se soluciona ya. Bien, vamos a insertar datos. Bien, y vamos a eliminar.
Ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí vemos de que cuando volvemos a imprimir los datos, ya no se nos está mostrando el dato en la primera celda, porque le estamos diciendo que antes que pasen los datos, el valor de esa celda se ponga en cadena vacía, se ponga en un valor en blanco. Ahora yo puedo volver a añadir datos para mi vector y estos se me van a mostrar de forma normal en mi string grid tal como lo tengo programado. Y así. Bien. Bien chicos, entonces estos serían los métodos necesarios para crear la clase vector, el método para añadir datos al vector, el método para retornar el dato de una casilla del vector, este otro método que nos sirve para poder trabajar con el método que tenemos creado en la clase del formulario, el método imprimir, y para poder trabajar con ese método necesitamos saber cuánto es el tamaño del vector, que como sabemos se encuentra almacenado en la variable índice. Por eso es que para acceder al valor que tiene índice, que tiene un tipo de acceso privado y el cual no podemos añadir desde otro archivo que esté fuera de la clase, entonces para eso creamos este método que nos permite trabajar con este valor, ¿ya? Y después vemos que estos son los desarrollos de los métodos que tenemos declarados acá. Y en el formulario vemos de que creamos estos componentes y estas pestañas que van a indicar todas las funciones y los procedimientos que va a tener nuestra estructura. Ya enseguida vuelvo a hacer otro video y vamos a complementar un poco más esta clase con otros métodos.